¿Cómo están, amigos? Muy bienvenidos a esta nueva edición de Justicia en Acción. Han transcurrido, como habíamos ya dicho hace algunos días, 7 años de la creación del módulo judicial integrado donde se dictan las medidas de protección a las mujeres y a los demás integrantes del grupo familiar. Aquí en Arequipa el trabajo que desarrolla este módulo es bastante satisfactorio, ha sido siempre motivo de orgullo para la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Trabajan no solamente en lo que es Arequipa, en provincia, sino también en Mollendo y en Camaná. Se ha descentralizado lo que es la administración de justicia en esta especialidad, que forma parte de un sistema específico como es el SNEC, un sistema donde no solamente pertenece el Poder Judicial, sino el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Centro de Emergencia Mujer y también la Defensoría del Pueblo. Vamos a conocer cuáles son las funciones de este módulo judicial, cómo se está trabajando, cómo van las estadísticas, con cuántos casos empezaron y cuántos casos tenemos actualmente. Estamos con nuestros invitados especiales en este momento. La doctora Liz Figueroa Tejada es jueza de este módulo judicial, al igual que el doctor Humberto Valdivia Talavera, ambos de amplia experiencia en esta materia. Bienvenidos, muchas gracias por compartir con nosotros unos minutos y queremos abordar el tema de frente. Doctor Humberto, coméntenos qué función cumple el módulo judicial integrado en nuestra sociedad. Bien, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Para dar respuesta a ello, permítanme previamente hacer un preámbulo de lo que debe entenderse o comprende la Ley 30.364. En noviembre del 2015 se promulga esta ley que tiene por finalidad evitar, erradicar y sancionar los hechos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Es decir, esta ley comprende a dos grupos. La mujer en su condición de tal cuando es objeto de agresión, ya sea de manera privada o pública, y los integrantes del grupo familiar. Dentro de ellos comprenden a los esposos, exesposos, convivientes, familiares y demás personas que vivan dentro del ambiente familiar, salvo que entre estos exista una relación contractual en cuyo caso se excluye de los alcances de esta norma. Esta ley establece diferentes tipos o modalidades de violencia: física, psicológica, económica, patrimonial, sexual. La ley, por de alguna manera decirlo de manera simple, establece que cuando se presenta una denuncia, esta tiene dos caminos. El aspecto penal, para establecer la responsabilidad y consecuente sanción, si corresponde, y el aspecto tutelar. Es decir, que cuando se presenta una denuncia se formulan dos informes o atestados policiales. Uno que va a la fiscalía, en donde el fiscal o la fiscal actuará medios probatorios que considere pertinentes, y el fiscal o la fiscal resolverá si existen elementos suficientes, formular la denuncia, pasará al juez penal y ahí se establecerá la responsabilidad previo a un proceso penal, a nivel penal. O en todo caso dispondrá el archivo de la denuncia. Y en cuanto al otro camino que tiene los alcances de esta ley, es el tuitivo, es donde interviene este módulo de justicia. ¿A efectos de qué? Recuerden que la ley tiene por objeto neutralizar los hechos de violencia, es decir, evitar los supuestos hechos de violencia. Para ello se establece la emisión de medidas de protección, no solo de medidas de protección, sino además de medidas cautelares. Dentro de las medidas de protección que se pueden dictar, evidentemente en atención a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, tenemos el retiro del supuesto agresor, la provisión de comunicación, terapia reeducativa. Claro, varias otras que ustedes consideren pertinentes. Así es. En atención, reitero, los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Para ello vemos el tema de la edad del presunto agraviado. Diferentes factores que ustedes toman en cuenta, ¿no? Entonces, para dar respuesta a tu pregunta, es eso. ¿Cuál es la finalidad de los módulos? Es analizar, de los jueces que integramos este módulo, es analizar la denuncia y verificar si los hechos corresponden la emisión o no de medidas de protección y, por supuesto, hacer el seguimiento de la correspondiente. Doctora Liz Figueroa, el doctor nos ha explicado claramente cómo es que funciona, cuál es la finalidad de esta sede judicial. Ustedes ingresan la denuncia al módulo, aleatoriamente, me imagino, ¿no? A diferente despacho. ¿En cuánto tiempo resuelven? ¿Qué es lo que tienen a la mano? ¿Hacen ustedes audiencias? ¿Citan a las partes? ¿Cómo es que trabajan aquí en el módulo judicial?
Sí, buenos días Lenny, buenos días con todos. En cuanto a la forma de trabajo y el tiempo, que es importantísimo, ¿no? Porque está en riesgo la vida, la integridad de una persona, ¿no? Lo que hacemos es recibir y de forma inmediata esas denuncias son calificadas, se evalúa el nivel de riesgo, ¿no? Si estamos ante un riesgo que es leve, moderado, severo. Y en función de eso disponemos el convocar audiencia, que lo hacemos también dentro de las 24 horas que ingresan. Y si no se convoca una audiencia, vemos que es un caso severo que requiere una intervención también ya inmediata. En el día estamos sacando el dictado de medidas de protección o el dictado también de medidas cautelares que correspondan. Por ejemplo, las tentativas de feminicidio, casos que revisten mucha gravedad, ¿no? Por su nivel de riesgo. Esas se prescinde la realización de audiencia y se dictan las medidas correspondientes. No excedemos del plazo de las 24 horas, ¿no? Eso es una constante de todos los magistrados, cumplir los plazos de ley por el riesgo que representa cuanto más tiempo corre o transcurre sin que la víctima tenga medidas de protección. Y para eso ustedes no es necesario que notifiquen a las partes, ustedes toman conocimiento de la denuncia e inmediatamente proceden. Hay una notificación, si convocamos audiencia, tiene que comunicarse a las partes, ¿no? En el caso de riesgo severo, no. En el caso de riesgo severo, no, porque contamos con elementos que nos evidencian que hay una necesidad, un peligro en la demora, ¿no? Si es que seguimos dilatando, en todo caso, la intervención, la protección. Claro, ¿y cómo es que se realiza, cómo se notifican en este caso las medidas de protección a las víctimas? Lo hacemos principalmente vía telefónica, cuando ya el personal policial en el informe que nos remite están los datos de las víctimas, ¿no? Y también de la parte denunciada. En ese caso hacemos una convocatoria, tenemos un equipo que lo hace de forma también inmediata, se comunica con ellos, corrobora que haya recibido la información, ya sea vía WhatsApp o no, porque también la ley nos posibilita flexibilizar las formas, ¿no? De la que podemos comunicar esas convocatorias, así como el dictado de medidas de protección. La norma indica que eso es inmediato, no solamente a la policía, sino también a las partes, porque lo que se quiere es su efectivo cumplimiento y que tomen conocimiento. Para prevenir casos más graves, ¿no? Como feminicidios, por ejemplo, ¿no? Sí, y diversos tipos de violencia que se puedan presentar, porque bueno, hay un mayor porcentaje de violencia psicológica en el módulo. Claro. Hay violencia mixta, tanto física como psicológica, o solo física, hay violencia sexual, ¿no? Y una gran cantidad, lamentablemente, son muchos menores, ¿no? Unas niñas, niños y adolescentes, ¿no? Doctora, ¿y en ese momento ustedes toman la decisión, digamos, de instalar el botón de pánico? Sí, el botón de pánico lo dictamos como una medida de protección en esos casos de riesgo severo, severo extremo, ¿no? Esto se realiza a través de nuestro equipo multidisciplinario, ¿no? Ellos se comunican con las víctimas, si no pueden venir aquí al módulo, las buscan en sus domicilios a fin de poder instalar este aplicativo en sus equipos celulares, ¿no? Que permite una geolocalización en tiempo inmediato y está conectado con la policía. Incluso acá el módulo tiene un centro de monitoreo, ¿no? Un centro de monitoreo que ha recibido un premio, ¿no? Por esa buena práctica, y tenemos convenios también con las municipalidades, ¿no? Eso posibilita que el personal de Serenazgo también apoye, coadyuve sí, en la protección, ¿no? De estas víctimas. Doctor, si bien es cierto, ustedes están... Sí, dígame. Si me permite, solamente para adicionar a lo que ha referido la doctora, la ley en cuanto a la emisión de las medidas de protección, en su artículo 16 establece dos supuestos. Cuando se presenta o se adjunta la denuncia una ficha de valoración de riesgo que concluye la existencia, ya sea leve, moderado o severo, establece, en atención a los principios que la ley dispone de atención urgente, inmediata, establece que nosotros debemos expedir la medida de protección dentro de las 24 horas. La ley establece la posibilidad de omitir la convocatoria en una audiencia cuando se habla de un tema severo. Si bien no es cierto, la ley establece solamente el supuesto de tema severo, nosotros, cuando existe la ficha de valoración de riesgo, nosotros estamos valorando otras situaciones para no convocar porque consideramos que se hace necesario la emisión de medidas de protección con esa prontitud que la ley establece, como por ejemplo, de pronto cuando se trata de un tema de violencia sexual, ha habido un intento de feminicidio. Eso en cuanto exista un tema de violencia de riesgo moderado, leve o grave. Cuando en la denuncia no se acompaña elementos que permitan establecer el tipo de riesgo, la ley establece el término de 48 horas. Sin embargo, en este módulo, en su gran mayoría, si no en su totalidad, estamos emitiendo las medidas de protección dentro de las 24 horas, incluso con convocatoria de audiencia. Esta obligación nace de la propia ley. Recordemos que la ley establece ciertos principios y uno de ellos es el principio de la actuación inmediata, principios que nos obligan no solamente a nosotros los jueces, sino a todos los operadores de la ley, incluyendo a la policía, dado que la
la ley establece responsabilidad no solamente civil, penal y administrativa en caso de que no cumplamos con los plazos de esta norma. Doctora, ¿las víctimas de violencia en su mayoría son mujeres o también podríamos decir que los niños, de acuerdo a la estadística, los datos que ustedes manejan? Sí, en el caso de Arequipa y en el Perú sigue siendo una constante que las principales víctimas son mujeres, seguidos de grupos vulnerables, en este caso niñas, niños y adolescentes, ¿no? Luego adultos mayores y un menor porcentaje los varones, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de violencia contra los integrantes del grupo familiar, ahí no estamos distinguiendo género, ¿no? Pero sí la cantidad de varones, ¿no?, que formulan denuncias son menores, ¿no? A veces pero hay denuncias. Hay denuncias y se dictan también medidas de protección. ¿Y las denuncias que hacen los varones son por lo general de violencia física o psicológica, doctora? De ambos. El caso de violencia psicológica representa la mayor parte, o sea, bueno, una buena parte en realidad de las denuncias, tanto en el caso de las mujeres, también como en el caso de las denuncias de los varones, pero también hay violencia física. Muy bien. Doctor, ¿usted tiene estadísticas de cómo es que empezamos y cómo es que estamos ahora? ¿Ha aumentado la violencia, doctor? ¿O es que el trabajo de prevención que hacemos constantemente está permitiendo por lo menos reducir en algo estas cifras? Sí, si me permites, aquí tengo un cuadro del que se puede extraer. A ver, recordemos que si bien es cierto la ley 30.364 entró en vigencia en noviembre del 2015, la creación de estos módulos se dio en octubre del 2018. Por tanto, voy a hacer referencia a las estadísticas desde ese tiempo. En el año 2018 se han presentado un total de 4.414 denuncias, de las cuales se han dictado 4.210 medidas de protección y no se han dictado 204. En el año 2019 se incrementó las denuncias, de tal manera que en ese año se registraron un total de 21.813 denuncias, de las cuales se han dictado medidas de protección 20.290 y no se han dictado 1.523. En el año 2023 se mantuvo, bueno, bajó en realidad un poco, habiéndose presentado denuncias en un total de 17.801, de las cuales se han dictado 16.320 medidas de protección y no se han dictado 1.481. En el año 2021 se incrementaron las denuncias, habiéndose presentado en ese año un total de 18.587 denuncias, de las cuales se han declarado o se han expedido medidas de protección 16.633 y no se han dictado 1.954. En el año 2022 se han presentado 17.608 denuncias, habiéndose dictado 15.336 medidas de protección y no se dictaron 2.272. En el 2023 se han presentado 18.605, de las cuales se han dictado medidas de protección en 16.159 casos y no se han dictado en 2.446 casos. En el 2024 se han presentado un total de 16.912 denuncias, habiéndose dictado 13.474 medidas de protección y no dictado 3.431. Y en lo que va del presente año, del 2025 hasta septiembre de este año, se han presentado 11.281 denuncias, de las cuales se han dictado medidas de protección en 8.418 y no se han dictado medidas de protección en 2.863. Como puede advertirse, en este año el número de denuncias ha bajado, evidentemente por el trabajo que se viene realizando, no solamente de este módulo, sino también el del módulo penal de sanción, a través de todas las campañas que estamos haciendo para prevenir estos supuestos de violencia. Es importante lo que usted nos dice, porque no solamente estamos trabajando después de, sino fundamentalmente antes de, para evitar casos de feminicidios, por ejemplo, ¿no, doctora? Hay una cifra que nos comenta el doctor Humberto, no es tan considerable, pero son de denuncias que no han merecido el dictado de medidas de protección. ¿Por qué, doctora? En su mayoría no son reales las denuncias, no hay mérito para dictar medidas de protección. Sí, bueno, hay que aclarar, la mayor parte, se puede decir que es un 80% en las que se están dictando medidas de protección. Sí, no se dictan porque no estamos en los supuestos de violencia. A veces hay una confusión de lo que es un conflicto con relación a lo que es violencia, ¿no? A veces hay una disputa por un tema particular con respecto a alguna decisión que se pueda tomar en el hogar, ¿no? Puede haber algún desacuerdo, ¿no? Pero eso es un tema vinculado a un conflicto en sí, ¿no?
que es diferente a un tema de violencia, ¿no? Entonces, cuando ingresan estas denuncias, tenemos que analizar si hay factores de riesgo, y eso es lo que, y también la necesidad de la intervención, si hay una urgencia y necesidad de la protección, ¿no? En función de eso, nosotros evaluamos si procede o no el dictado de medidas de protección. Cuando no se evidencian factores de riesgo, o vemos que es un tema que no está en los supuestos de violencia de la ley, no corresponde al dictado de medidas de protección. Ahora también hay confusiones. Bueno, es menor la cantidad, pero sí se suele hablar que hay procesos en los cuales se denuncia y se quiere instrumentalizar estos procesos de violencia para determinar, digamos, hacerle daño a la pareja, ¿no es cierto? Sí, por un tema civil, ¿no? Tenemos bastantes casos también que se denuncia con violencia patrimonial, son temas vinculados, por ejemplo, a desalojos, ¿no? Que ya no se enmarca, digamos, en la ley 30364. No forma parte, ¿no? Pero, y eso es lo que se identifica y se fundamenta los motivos de por qué consideramos no están en el ámbito de protección de la ley 30.364. Doctor. Solo para agregar en relación a ello, lo que debemos marcar acá claramente es que no podemos confundir los conflictos familiares con hechos de violencia familiar. Muchas veces, como lo ha dicho la doctora, se pretende usar este proceso especial para fines que deben encaminarse a través de otro proceso y ante otro juez. Por darte un ejemplo, cuando no me deja ver a mi hijo, quiero que usted me señale un régimen de visita, y debemos recordar que eso tiene un proceso preestablecido. Por los juzgados de familia, ¿no es cierto? En el cual se hace necesario la actuación de medios de prueba que por la naturaleza de las audiencias que realizamos con esa prontitud no es viable. Recordemos que los niños no pueden ser considerados como objeto de derechos, sino como sujetos de derechos, y entonces para poder establecer, por seguir el ejemplo, un régimen de visitas, tenemos que actuar mayores elementos de prueba, evaluaciones psicológicas a los padres, a los menores, preguntar a los niños, porque finalmente se está resolviendo respecto de los derechos que hay en los. Muy bien, muchísimas gracias a ambos doctores, el tiempo nos ha ganado, las explicaciones que nos han brindado son bastante claras y puntuales. El trabajo que realizan aquí en el modo judicial integrado de violencia es muy importante, es muy trascendental para la paz social, la paz en las familias. Gracias, doctores, vamos a continuar con ustedes, amigos, en el siguiente bloque. Todos luchamos contra todo tipo de violencia. La ley te protege si sufres cualquier tipo de violencia. No tengas miedo a denunciar. Aminorar la violencia es un trabajo de todos, unidos por una vida libre de violencia. Queremos recordarles que este módulo judicial integrado ha sido reconocido en reiteradas oportunidades a nivel nacional por su buen desempeño, por las buenas prácticas que siempre se aplican y se innovan para proteger a las víctimas de violencia familiar. En este segundo bloque, ya les habíamos comentado, está con nosotros el doctor Giancarlo Torreblanca González, juez especializado, y también el administrador de esta sede judicial, el ingeniero Omar Portilla. A ambos bienvenidos. Quisiéramos, doctor, conocer ¿cuánto se ha avanzado? ¿Qué logros podemos destacar en estos 7 años de funcionamiento de la sede judicial? Muy bien, antes que nada agradecer que estén con nosotros en este 7º aniversario, y efectivamente nuestro módulo ha avanzado muchísimo porque estamos brindando un servicio eficiente, célere y diferenciado. A nivel nacional nosotros estamos desarrollando diversos programas en beneficio de nuestros usuarios y nuestras usuarias para tratar de combatir la violencia. Además de ello, brindamos un servicio célere porque tratamos de dictar las medidas de protección, al menos en riesgo severo y muy severo, dentro de las 24 horas. Pero también hemos sido, como bien lo has referido, nosotros hemos sido de repente un módulo modelo en cuanto a la interpretación de la ley, porque la ley es muy genérica,
recordemos de que el primer pleno jurisdiccional a nivel nacional que se desarrolló en Lima de manera virtual por la COVID-19 se desarrolló en función a las resoluciones y a los criterios que adoptamos los jueces de familia en Arequipa. Además, el primer Congreso Internacional de Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar que se desarrolló en Ayacucho, se analizaron exclusivamente las resoluciones que dictamos los jueces del módulo de violencia aquí en Arequipa. Eso significa que efectivamente nuestros jueces, nuestro personal jurisdiccional también tiene una orientación en cuanto a la interpretación de la ley que está marcando la pauta a nivel nacional. Es decir, doctor, que se han preparado ustedes y siguen preparándose constantemente, ¿verdad? Para siempre liderar, digamos, la impartición de justicia en esta especialidad. Sí, correcto, porque la ley es bastante genérica, ¿no? Tiene bastantes defectos que se han visto en la aplicación misma. Por eso es que muchos módulos a nivel nacional tienen problemas a la hora de interpretar y aplicar la ley. Sin embargo, nuestro módulo ha realizado interpretaciones que están acorde con la realidad y por ello es que nuestras resoluciones son analizadas y revisadas en estos eventos nacionales e internacionales que se han desarrollado en nuestro país. Muy bien. Ingeniero Omar Portillo, ¿de qué manera el módulo judicial articula los esfuerzos con los otros operadores de justicia? Entendemos que el Poder Judicial específicamente no es el único operador, ¿no? Y específicamente en este sistema especializado de justicia ustedes tienen un sistema de trabajo diferente. Coméntenos. Exacto. Dentro del marco normativo de la ley 3364, obviamente participan bastantes instituciones, ¿no? Una de estas instituciones es justamente el Poder Judicial, a través de nuestros juzgados, que articulamos con otras instituciones que viene a ser el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, los centros de emergencia mujer y también la defensa pública, ¿no? Entre los principales actores para cubrir toda la ruta de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces nosotros pertenecemos al Sistema Nacional Especializado de Justicia, en la cual es un sistema funcional donde tenemos que realizar correcciones respecto a la articulación para mejorar el proceso en sí de la denuncia y esta sea atendida efectivamente, ¿no? Esto en el entendido de que el Poder Judicial es el último eslabón, ¿no es cierto?, de las denuncias, es decir, la Fiscalía, el Ministerio, la Policía Nacional, el SEM, son entidades también que forman parte del sistema, pero que trabajan antes que nosotros, ¿verdad? Claro, nos dan como que los insumos para que el Poder Judicial pueda resolver y administrar correctamente justicia, ¿no? Y ¿no? en ese sentido, ingeniero, ¿ustedes se enfocan en capacitar, en realizar algunas acciones para que ese trabajo sea bien llevado y finalmente llegue al Poder Judicial correctamente? Exacto, se hace capacitaciones tanto a los operadores de justicia y también se hacen capacitaciones. El año pasado tuvimos una capacitación para magistrados en el extranjero, ¿no? En diversos países para evaluar cómo es que otros países están afrontando este tema de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? Hay una capacitación constante. A la policía también me entiendo, ¿no? A la policía este año a través del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y a todos los demás operadores también. Doctor Giancarlo, si bien es cierto, nos ha comentado que ustedes han tenido muchas iniciativas en la parte jurisdiccional para liderar lo que es la impartición de justicia en violencia, también supongo que existen nuevas ideas innovadoras que se piensan poner en práctica para coadyuvar a que la lucha sea efectiva en prevención de la violencia en contra de las mujeres. Sí, efectivamente, como lo he referido, nosotros tratamos de brindar un servicio diferenciado con respecto de repente a lo que brindan otros módulos, ¿no? Por eso es que incluso hemos tenido programas para ayudar a las mujeres cuando tienen una dependencia económica, una dependencia emocional. Hemos tenido también el programa de Escuela para Padres que se ha dado en nuestra sede y que hoy día se está difundiendo ya a nivel nacional. Y justo nuestra expectativa va para completar ese programa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos con la Escuela para Padres, es un programa innovador que buscaba precisamente darles estrategias a los padres de familia para que no recurran a la violencia como una forma de corrección. Hemos detectado que hay otro problema que se está presentando ahora, porque los adolescentes ahora están muy bien preparados, capacitados sobre la ley, y el problema es que estamos haciendo a veces hasta un mal uso de la ley, porque amenazamos incluso a los padres de que si tú me llamas la atención, tú me dices algo, yo te voy a denunciar. Eso hacen hasta los niños, doctor, ¿no? Exactamente, tenemos ese inconveniente ya desde muy jóvenes en realidad, 8, 9 años ya comienzan a amenazar a los padres. Incluso hemos tenido casos en los cuales
agreden físicamente a los padres, ¿no? Cuando el padre o la madre quieren de repente imponer una sanción ante un hecho negativo, los adolescentes comienzan a agredir, ya no solamente verbalmente, sino físicamente. Entonces, para ello, el problema es que nuestro marco normativo no está capacitado, no tiene un sistema para afrontar ello hasta que se dé ya un proceso de infracciones. Es decir, agotado el proceso de infracciones, recién venimos con lo que es el servicio de orientación al adolescente, ¿no? Pero antes de eso, o para prevenir que estos hechos de violencia degeneren ya en otros hechos mucho más graves, no hay ningún programa. ¿Y es recurrente, doctor, los casos estos de agresiones donde los agresores son los adolescentes? Sí, lamentablemente está creciendo el número porque incluso tenemos ya adolescentes que ni siquiera quieren colaborar con los progenitores, no quieren trabajar con ellos, no quieren ayudarles en la casa y recurren a la amenaza con la denuncia por violencia. Por eso lo que nosotros a través de justo este nuevo programa que tratamos de reconstruir los vínculos, buscamos de que orientar a estos adolescentes que están en conflicto con la ley 30.364 para que se reconstruyan esos vínculos y los adolescentes comprendan que no solo tienen derechos, sino también tienen deberes y obligaciones, doctor. Pero díganos, si usted nos dice que los adolescentes están hasta agrediendo físicamente a los padres, ¿por qué se está dando este fenómeno, doctor? Tal vez el excesivo uso de redes sociales o las malas influencias. ¿Qué está pasando en nuestro entorno? ¿Estamos viviendo en un clima de excesiva violencia tal vez? Lamentablemente, cuando hay un adolescente agresor, no podemos decir exclusivamente que es responsabilidad del adolescente. Hay que ver que también el rol de los progenitores influye en ese nivel de violencia. Pero también, como bien lo ha referido, nuestro entorno social tiene su cuota de influencia en este tipo de hechos de violencia, ¿no? El hecho de que actualmente descuidemos de repente a los hijos a través del Internet, porque gracias al Internet los hijos se desconectan de las familias y comienzan a conocer una realidad totalmente distinta, ¿no? De repente nosotros los podemos educar de una manera, pero la Internet, a través de programas, redes sociales, los educa de otra forma. Lo que nosotros buscamos es reconectar padres e hijos para que esa familia vaya caminando junta hacia una vida sin violencia. Ni violencia de los padres en contra de los hijos, ni tampoco de los hijos en contra de los padres. Doctor, ¿y ustedes dictan medidas de protección o este programa va a ser, digamos, obligatorio como parte de una medida de protección que deben cumplir los hijos? Sí, ya este programa se ha realizado de manera obligatoria para los hijos padres y los padres. Claro. Porque la idea es que la familia esté involucrada en este programa. Entonces es obligatoria. Tienen que cumplirla tanto los hijos como los padres. Y nosotros lo vamos a dictar en nuestro módulo integrado de violencia contra la mujer integrante del grupo. ¿Qué pasaría, digamos, si el menor se resiste, no quiere, doctor? ¿Estaría configurándose el delito de desacato a la autoridad? Claro, ahí tenemos que ser claros con los adolescentes, porque muchas veces piensan de que porque son menores de edad, ellos no pueden cometer delitos. Claro, efectivamente, no son sancionados ni juzgados como por delitos, pero sí por infracciones a la ley penal. Cuando un adolescente incumple un mandato judicial, está generando una infracción a la ley penal que también puede llegar a tener incluso medidas socioeducativas de internamiento, ¿no? Claro. En centros juveniles. Entonces, todo eso hay que hacerles conocer a los adolescentes, porque muchas veces piensan de que sí tienen bastantes derechos, pero se olvidan de las obligaciones, de las responsabilidades, sobre todo responsabilidades penales, porque también tienen ellos responsabilidades penales. Qué interesante lo que nos explica, ingeniero. Este trabajo, como bien nos ha comentado, no se hace solo en el Poder Judicial. ¿Ustedes están buscando alianzas estratégicas con algunas otras organizaciones que no sean los operadores de justicia? Por supuesto. A través de las instancias provinciales, distritales y regionales, tenemos la operatividad y buscamos alianzas estratégicas, ¿no? Como en el caso de las municipalidades, con el cual trabajamos el botón de pánico. O sea, que nos preocupamos, después de dictadas las medidas de protección, la Corte Superior de Justicia, a través de los juzgados, se preocupa en la protección efectiva de estas víctimas, por lo cual realizamos convenios con las municipalidades y estas nos ayudan respecto al monitoreo del botón de pánico, ¿no? Que básicamente es la protección después de las medidas de
que se dictan, ¿no? ¿Y cuántas municipalidades se han sumado a esta iniciativa, ingeniero? Ya tenemos 11 municipalidades distritales. Estamos por ya firmar el convenio también con Camaná, debido a que ya contamos con un juzgado subespecializado en violencia en Camaná, que este año ha sido trasladado ahí, y estamos buscando esas alianzas estratégicas, ¿no? Muy bien. ¿Y qué otros proyectos innovadores en cuanto al sistema de administración o de interoperatividad tiene pensado el módulo, ingeniero? Bueno, básicamente lo que estamos buscando son alianzas estratégicas, y lo otro es llegar a donde el Estado a veces no llega, ¿no? Por ejemplo, este año de igual manera tenemos el claro objetivo de llegar a lugares muy alejados donde también se producen hechos de violencia, pero lamentablemente no son tan visibles como en una zona urbana o más rural, ¿no? Entonces, hay un gran problema todavía respecto al tema de difusión de violencia. Hay mucha cultura en zonas alejadas que aún no conocen del todo bien la ley 30364 y la debida protección que se le debe dar a la víctima, incluso por los mismos operadores, y estamos trabajando, ¿no? Y estamos acelerando, por ejemplo, el tema de celeridad con las plataformas tecnológicas que tenemos, como son la mesa de partes electrónica, las casillas electrónicas, en el cual se puede presentar inmediatamente la denuncia y también recibir las resoluciones que emiten los juzgados, ¿no? Al minuto. Entonces, eso es una parte tecnológica que ayuda bastante a todo el procedimiento, al proceso de la ley 30364. Muy bien. Finalmente, doctor Giancarlo, usted, como dice el ingeniero, ustedes son, digamos, la parte fundamental del sistema de administración de justicia, porque ustedes son los que deciden los procesos judiciales, ¿no? ¿Qué mensaje podríamos darle en este 7º aniversario a nuestros seguidores y a la comunidad en general respecto del esfuerzo que hacen ustedes por responder de manera más inmediata, más transparente en cuanto a las denuncias de violencia, no solamente contra la mujer, ¿no? Sino contra los varones, los niños y todos los integrantes del grupo familiar? Yo creo que el mensaje es que confíen en que todo el personal de este módulo está trabajando por ustedes, porque queremos una Arequipa sin violencia. Por eso confíen en nosotros, sigan denunciando, porque nos esforzamos para atender sus denuncias lo más pronto posible y sobre todo para resolver los problemas familiares. Por eso confíen en nosotros. Bien, este mensaje de justicia y de confianza que nos brinda el doctor Giancarlo, esperamos que se canalice muy bien y quede pues en la mente de toda la sociedad, porque una sociedad sin violencia es la que estamos buscando, no solamente para sancionar los hechos, sino también desde este módulo se trabaja para prevenir los hechos de violencia y tengamos todos una sociedad más pacífica. Amigos, han sido ustedes muy amables por seguirnos, los esperamos la siguiente semana.